Ok, muy bien, mi nombre es Marco Antonio Guerrero, vivo en Mérida, Yucatán, y tengo la fortuna de tener varias actividades y profesiones a la vez. Por un lado, soy ingeniero bioquímico en alimentos, tengo también la carrera de ingeniería industrial, ambas con licenciatura. Soy pastor evangélico dentro de una iglesia evangélica y maestro o catedrático en una universidad privada acá en Mérida, Yucatán. Entonces, esos son básicamente mis generales y mis actividades. Ahora precisamente estoy estudiando ya dos maestrías, una que está ya a punto de concluir, es una maestría en fe y religiones, ya estoy a 2 meses de concluir y acabo de iniciar una maestría nueva, apenas a principios de este año, en enero, sobre administración y alto liderazgo. Entonces, estas son las dos maestrías, una ya prácticamente terminada y la otra el inicio del curso. Pues yo recuerdo desde que era muy niño, para empezar, número uno, siempre me han gustado las ciencias, siempre me ha gustado las matemáticas, la física, la química, todo eso. Pero mi papá, hace muchos años había una fábrica llamada General Electric, ahora es LG, en México, y mi papá era ingeniero industrial. Me llevaba desde muy pequeño a la fábrica y ya desde ahí me apasionó meterme a estudiar ingeniería industrial. De hecho, empecé en México estudiando ingeniería química industrial en la SIGUE, pero no la terminé y después por cosas de la vida yo vine a dar acá y la carrera que más se asemejaba era ingeniería bioquímica en alimentos y estudié ingeniería bioquímica en alimentos. Y después con el paso de los años, como me dediqué más a la parte de trabajar en empresas como gerente de producción y todo esto, vi la necesidad de terminar la segunda ingeniería y estudié ingeniería industrial. Y de hecho también tengo una carrera técnica en arquitectura, porque también tuve la necesidad de aprender a hacer diseño de plantas industriales. Entonces, de alguna manera, lo que fui haciendo es que fui añadiendo todo aquello que me iba sirviendo para el desarrollo de mi vida profesional. Vuelvo a reiterar, ¿no? Para empezar, número uno, estudié en una prepa, que no era prepa, más bien en México es algo que es la vocacional número uno, ahí estudié, de ciencias tecnológicas, entonces en esta vocacional pues ya desde ahí lo direccionaban a una de las carreras de ingeniería. Y tomo la decisión porque me gustaba mucho trabajar en la industria. Iba yo con mi papá y veía y todo. Y luego, aún incluso cuando estaba yo dentro de la preparatoria o bachillerato, mejor dicho, ya trabajaba yo en algunas empresas. Trabajé, por ejemplo, en una empresa que se llamaba Admiral, que hacían televisores y varias cosas de electrónica, y ya desde ahí tenía yo la pasión por la cuestión de las ingenierías, siempre me gustó, y sobre todo más encaminada a diseños, procesos y todo ese tipo de cosas se manejan en el mundo. Esta maestría la tomo por lo siguiente, a la edad de, yo llevo toda mi vida, de alguna manera, desde mi niñez, toda mi niñez hasta la edad de 18 años, yo siempre fui o pertenecí católico. Mi abuela era exageradamente católica, vivía ahí en el centro de la Ciudad de México y nos llevaba a algunas de mis hermanas y a mí desde muy pequeños al rosario y todo este tipo de cosas. Pero a la edad de 18 años yo voy a platicar un poquito rápidamente un poco a través de unas amistades de secundaria, ellas se habían convertido a la religión evangélica. Y en el frecuentarnos a la edad de 18 años, entonces ahí conozco yo lo que es la religión evangélica y me convierto en evangélico. Y recién convertido en evangélico, al poco tiempo entro a estudiar en un instituto teológico y ahí hago la carrera de licenciatura en ser pastor, pero no daba ningún título. Hasta la fecha yo no tengo ningún título, tengo nada más el reconocimiento de que estudié en esa escuela. Fueron 3 años de haber estudiado
Y con el paso del tiempo, pues ya me empiezo a involucrar más en las actividades de salir a diferentes lugares de la República Mexicana, a lo que nosotros llamamos predicar el Evangelio. Y con el paso del tiempo me hago pastor, me establezco acá en la península de Yucatán y tengo ya una actividad que ocupa gran parte de mi tiempo como pastor. Ahora, la licenciatura, la maestría en fe y religiones es porque un amigo pastor común, que a veces es mi jefe en la universidad donde yo trabajo, es una universidad laica, donde yo trabajo, doy materias que tienen que ver con ingeniería industrial, con arquitectura, con administración. Pero mi jefe, que también es pastor, hace un año me dice, oye, te inscribí a una maestría en fe y religiones. Ah, pues qué padre noticia, ¿verdad? Pero no me tomaste en cuenta. Entonces, me inscribe, veo el currículum de la carga de materias de la carrera y de la maestría, y me llamó muchísimo la atención. Y dije, bueno, pues ya me quedo a estudiar y voy a ir adentrándome y voy a ir viendo. Y pues ya pasó todo un año, dura un año, 4 meses, pero ya está a punto de concluirse y verdaderamente ha sido la maestría fascinante. Ha sido fascinante. Ha sido por un lado muy demandante porque, bueno, la avanzar número uno es una maestría, como su nombre lo dice, en fe y religiones. Entonces, a lo largo de la maestría ya se ven todas, prácticamente todas las religiones del mundo. Todas las religiones, desde las orientales, que son para nosotros los occidentales muy raras, como pues evidentemente las tradicionales como catolicismo, judaísmo, etcétera. Y en la medida en que me fui adentrando dentro de la maestría y fuimos viendo cada una de ellas, evidentemente a mí me pareció un mundo fascinante, no solo por aprender el aspecto religioso, sino también el aspecto también filosófico de cada una de las materias que fuimos viendo. Pero no solamente vemos cuestión de religión como in situ, como tal, ¿no? Sino también estamos viendo dentro de esto, vemos psicología de la religión, sociología de la religión, dinámica de la muerte, etcétera. Entonces, la maestría está muy involucrada y conectada con otras áreas del saber que de alguna manera vienen a complementar, porque forman parte de entender un poco la dinámica del pensamiento del hombre a través de los tiempos y a través de los siglos. Y eso es lo que ha sido, entre otras cosas, también fascinante, ¿no? Saber cuál es el origen, de dónde surgieron. Acá en el mundo occidental, pues evidentemente tenemos un buen conocimiento del catolicismo y un buen conocimiento de otras religiones, pero hay otras religiones en Oriente, en Asia, que evidentemente uno ni sabe ni conoce, ¿no? Yo nunca había oído, por ejemplo, de lo que es un jainismo, ¿no? Entonces, un taoísmo ya viéndose hacia profundidad. Entonces, o un hinduismo ya muy compenetrado. Entonces, por eso la maestría ha sido fascinante porque empieza uno a ver y a comparar el mundo occidental contra el mundo oriental, no solamente en la cuestión religiosa, sino también en la cuestión social, en la cuestión política. Por ejemplo, para entender el conflicto que empezó allá por ahí del mes de, que fue septiembre, octubre, cuando empezó el conflicto Israel-Palestina, principalmente contra Hamas, tuvimos en la maestría una serie de conferencias, pero también nos dieron una cantidad de investigación importante para entender el conflicto incluso desde sus orígenes étnicos. Y esto fue verdaderamente un reto, y cuando ya uno se mete ya a ver las raíces, de dónde viene, por qué, evidentemente hacer un recorrido a lo largo de la historia, la tierra palestina fue asignada pues prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años 1900, pero después viene la Segunda Guerra Mundial y cuando les dan, la ONU después establece y les devuelve una parte del territorio, entonces tienen un conflicto desde las bases, desde las raíces, ¿no? Pero no es de ahí, nace desde mucho antes, ¿no? Tiene un origen fundamentalmente étnico. Curiosamente, Palestina, por ejemplo, voy a hablar rápidamente, enfatizarlo, ¿no? Curiosamente, Palestina es en su práctica islámica y es en su práctica maometana, pero no es árabe, por un lado.
y por otro lado, ellos de origen étnico no eran ni una, ni otra, ni otra. O sea, la historia fue la que los fue orillando y ellos por aspectos de conquista y por aspectos incluso geográficos, incluso de relaciones comerciales, es que se vuelven islámicos, pero no tenían ni siquiera, no tienen ni origen étnico, ¿no? Entonces, la religión, la maestría en fe y religiones me abrió mucho las puertas para, por ejemplo, entender ese conflicto, ¿no? Entre otras cosas que se ven. Y evidentemente la pluralidad religiosa, la pluralidad política, la pluralidad filosófica, la pluralidad literaria, que es otra cosa que en la maestría ha sido verdaderamente fascinante, porque cada religión tiene un fundamento literario y en medio de ese fundamento literario empieza uno a ver los pensamientos, por ejemplo, el confucianismo, ¿no? Con Confucio contra el fundador del jainismo, ¿no? O el fundador del taoísmo, ¿no? Que eran dos escuelas filosóficas totalmente diferentes y encontradas entre sí, confrontadas en ocasiones en parte como la historia, ¿no? Y se dan cuenta pues, que es fascinante. El confucianismo surge evidentemente de Confucio, ¿no? Él establece una escuela muy práctica de pensamientos filosóficos, sobre todo dirigida más a las clases sociales gobernantes, para tratar de establecer un marco de justicia dentro de China, mientras que el jainismo surge de otro maestro, ahorita la verdad se me fue el nombre, pero surge en el mismo tiempo como la contraparte y atiende las clases sociales más desprotegidas, pero en una religión no tan elitista ni tampoco tan sofista en el pensamiento, sino con aspectos más prácticos y aterrizadas a la sociedad. Y ya después de ahí vienen otras religiones, ¿no? Que surgen de ahí y empieza a desarrollarse una serie de cuestiones, pero vuelvo a reiterar, el meterse a ver la parte tanto del pensamiento, para empezar el desarrollo histórico, evidentemente el desarrollo filosófico, el pensamiento y la literatura que va surgiendo, pues hacen de ello un aspecto muy interesante. Y una cosa que tienen son muchísimos nombres, ¿no? Muchísimos dioses, muchísimos pensamientos, entonces, pues realmente es fascinante el mundo, pero a veces es un reto intelectual porque es tratar de entender, tratar de aprenderse, tratar de conocer un poquito por qué, para qué, cómo piensa, ¿no? Una cosa que aprendí de esto que he visto es que, a diferencia de nosotros, que nos decantamos generalmente por una sola religión, en Japón pueden practicar tres o cuatro a la misma vez. O sea, pueden ser taoístas, pueden ser confucianistas, pueden ser jainistas, y todo lo mezclan en una sola práctica religiosa, en una sola forma de vida religiosa, pero tienen un poquito ahí de todo. Por un lado, la ingeniería es un campo de desarrollo de vida profesional para una ocupación inmediata en nuestra vida laboral. Estudiar una ingeniería pues te da acceso a entender sobre todo ciencias, te vuelve una mente metódica, una mente ordenada, te da capacidad de liderazgo, te da capacidad de planeación, y eso es todo lo que contiene mayormente una ingeniería. Como cualquier profesión, tiene uno que tener una orientación vocacional, un amor por las ciencias, por las matemáticas, la física, la química, la administración. Pero algo que yo también he aprendido, sobre todo ahora como maestro dando clases en una universidad, es que ahora los muchachos ya no pueden ni deben de ser unilaterales. Deben de ser muchachos que se vuelvan multidisciplinarios e interdisciplinarios. Es decir, ahora ya no basta con que tengas una carrera o tengas nada más una especialidad. Nosotros estamos invitando, combinando a los muchachos que a la vez que estudian ingeniería, entre otras cosas, por ejemplo, aprendan por lo menos un idioma, el inglés, y si pueden aprender dos, tanto mejor. Segundo, que aprendan cuestiones como le acabo de decir yo al inicio de la plática, arquitectura, o aprendan administración, aprendan psicología. Son cosas que ya en un campo, ya un profesionista actualmente debe tener muchas herramientas para saber manejar gente,
para saber manejar estrés, para tener una relación y contacto con los clientes, para el desarrollo de negocios. En fin, les decimos a los muchachos que ya no pueden ser unidisciplinarios, tienen que ser multidisciplinarios y tienen que ser interdisciplinarios, multi que tengan varias disciplinas e inter que se sepan relacionar con las demás disciplinas. Entonces, esa es la importancia de una ingeniería. Ahora, ¿cómo lo puedo relacionar yo con una cuestión de religión? Pues al final de cuentas todos somos educados o somos creados en una cuna religiosa, la que sea, ¿sí? Una cuna religiosa. En el mundo occidental y sobre todo en América Latina mayormente es el catolicismo. Todos tenemos una religión. Pero ¿qué pasa? Actualmente en un mundo globalizado, vamos a tener la necesidad tarde o temprano de ir a las latitudes del mundo o tener interrelaciones con otras personas en el mundo, incluso el mundo oriental, por ejemplo, ¿no? Los chinos, los japoneses son actualmente los dueños mayormente de la tecnología. Los alemanes, por ejemplo, en el desarrollo de la ingeniería automotriz o de la industria alimenticia. Y entonces, cuando va uno a esos lugares, pues resulta que para cerrar un negocio, a veces tiene uno no solamente que comer la comida de esos lugares, sino a veces también entender los horarios y las prácticas de la vida religiosa que tiene, ¿no? Tal día no se puede cerrar este negocio porque tal día tenemos una práctica religiosa o ese día tenemos una actividad que es muy importante, solemne o sobresaliente en nuestra religión. Entender sus hábitos, sus culturas, entender un poco su pensamiento, incluso filosófico, religioso. Como todos los muchachos, fútbol, soccer, pero con el paso del tiempo, ya entrando sobre todo a la secundaria y al bachillerato, empecé a practicar el fútbol americano. Jugué en los equipos que jugué, hasta donde jugué, porque físicamente soy muy delgadito, entonces hasta donde pude jugar, ¿no? Pero jugué como corner, sí, como esquinero, que ahora se le conoce, pero el fútbol americano a mí me dio una disciplina de hábito de conducta, disciplina de hábito de hacer ejercicio, disciplina de llegar puntual a los entrenamientos. Tuve entrenadores que eran muy exigentes, nos trataban con mucha disciplina, pero eso a mí me sirvió en mi vida, ¿no? En realidad yo nunca me desvié a cuestiones de alcohol, de drogas o de otras cosas, porque el mismo deporte fomentó en mí un hábito y una disciplina, a la vez también un compañerismo, una responsabilidad y un grado de obediencia. Eso es muy importante en una disciplina deportiva, ¿no? Aprender a obedecer al entrenador, al jefe o líder del equipo, en este caso era el quarterback y todo. Y lo mismo pasa después practiqué básquetbol, ¿no? Entonces, el básquetbol también es lo mismo. Y luego con el paso del tiempo practiqué tenis, ¿no? Entonces el tenis ya es la lucha uno a uno, pero siempre también dentro del campo de la práctica, de la disciplina, etcétera, ¿no? Entonces eso fue mi vida deportiva. Muchísimo, muchísimo. En primer lugar, desarrolló en mí, entre otras cosas, el hábito y la disciplina de horarios de lectura, de horarios de capacitación. Segundo, aprendí lo que es estar en una competencia, ¿no? Esa disciplina para ser competitivo dentro de la vida, dentro de los negocios. Otro aspecto que me ayudó mucho es, de alguna manera, a no desesperarme, a vislumbrar las posibles soluciones que pueden presentarse dentro de la vida, en el día a día, en el reto que esto implica. Y aparte de esto, pues un día pregunta a alguien, ¿no? ¿Cómo, si una ballena se pudiera comer, cómo te la comes? Pues mordida a mordida, ¿no? Te la tratas de acabar todo en un día, ¿no? Eso te lo da el deporte, pero también eso desarrolla en mí hábitos como la puntualidad. Entonces yo les digo muchas veces a los muchachos, ¿no? Muchachos, pues sean puntuales porque cuando ya estén en la industria, pues no una cita con un cliente, un proyecto arquitectónico con una persona, no, pues no vas a llegar tarde. Pero aparte de eso, yo por ejemplo no les pongo muchos exámenes, ¿no? Así a término de mes, sino les digo, todos los días les pongo un problema nuevo, diferente, y les digo, ¿saben cuándo van a tener exámenes en la industria? ¿Saben cuándo van a tener exámenes en la vida? Todos los días. Entonces, enséñense a resolver exámenes todos los días. No esperen a que el maestro les diga, hoy va a haber examen, ¿no?
llegas a veces ni has llegado, la empresa ya están llamando porque hay este problema y este problema y este otro problema. Entonces, tanto el deporte como la religión en sí misma lo que me ha aportado es básicamente, fundamentalmente, valores de ética, valores de respeto, valores de consideración al prójimo. En la cuestión de la maestría, en la cuestión de la ingeniería, básicamente lo que me ha, más que inspirado una persona, creo que lo que me movió a tener una segunda y hasta tercera carrera en la cuestión de la carrera de ingeniería es ver que actualmente ya prácticamente ya no alcanza con una licenciatura. ¿A qué me refiero? Que ya las licenciaturas empiezan a ser como antiguamente era el bachillerato, ¿no? Sí se requiere tener ya 2 o 3 carreras y si quiere uno tener un grado de aspiración mayor, no solamente el económico, sino también posicional dentro de una empresa, uno ya tiene que aspirar a estudiar una maestría. Por eso estoy tomando la maestría en administración y liderazgo, ¿no? Ese es por el lado del lado técnico de la ingeniería. Y por el lado de la maestría en fe y religiones, evidentemente también la situación de la interacción que uno va teniendo con personas, sobre todo de otros lugares, es que va siendo la necesidad de que también uno se vuelva una persona de conocimientos múltiples. Por ejemplo, a donde yo pertenezco tenemos continuamente visitas de gente de otras latitudes. Nos visita gente de Cuba, nos visita gente de Colombia, nos visita gente de Estados Unidos, de Rusia. Entonces tenemos por un lado la necesidad de también tener un mejor conocimiento de cómo viven, se expresan, piensan en otras latitudes. Pero también me ha tocado a mí viajar y me ha tocado ir a diferentes partes del mundo. He estado en Europa varias veces, he estado también en Cuba, en Argentina. Entonces, empiezan a entender esta pluralidad étnica en todos los sentidos, ¿no? La parte, sí, religiosa, pero también la parte cultural. Y es lo que también lo lleva a uno a decir, bueno, me voy a preparar más, voy a tener mayor y mejor cultura para poderme dar a entender, para poderlos entender y para que pueda haber un vínculo o un puente mucho mejor de comunicación, pero también de proyectos, tanto proyectos a nivel de ingeniería industrial, proyectos de negocios, como proyectos en un momento dado de aspectos religiosos, ¿no? Cómo se pueden establecer vínculos interculturales y cómo a la vez los pueden ayudar, porque por ejemplo yo vivo acá en Yucatán y Yucatán es, étnicamente hablando, tiene cierta pluralidad porque la ciudad evidentemente es la ciudad, la capital, pero si va uno a las comunidades mayas, donde todavía incluso hablan el maya, donde todavía tienen un pensamiento étnico diferente a como se vive en la cultura de una ciudad, de una cultura cosmopolita, pero muchas veces cuando uno lleva a esas personas, a esas comunidades, hay que ayudarles a establecer el lazo o puente de entendimiento, ¿sí? Porque un norteamericano pues muchas veces no sabe cómo viven, qué comen, por qué comen, cómo entiende los horarios en ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interrelacionar? Y eso lo únicamente que lo da, lo que lo puede dar es precisamente la preparación, tener cada vez mayor preparación. Estamos viviendo en un mundo ya abiertamente globalizado, abiertamente de redes sociales y ya hay retos muy grandes en todos los ámbitos, en el ámbito evidentemente religioso, en el ámbito evidentemente político, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito tecnológico. Entonces uno necesita ya, tiene uno la necesidad de actualizarse, entender un poco mejor el mundo y poder darse uno mejor a entender, transmitir mejor las ideas, pero también a la vez interpretar mejor las ideas y los pensamientos que vienen de afuera hacia acá a nuestro mundo, a nuestro entorno. Cada vez van a tener menos oportunidad de trabajo o van a ser los trabajos más mal pagados y más matados
más explotados, literalmente, a todos aquellos jóvenes que no se preparen, por un lado. Sí, cada vez van a tener menos oportunidad de crecimiento y tampoco van a tener el día de mañana que ofrecerle a sus familias. Eso es una realidad. Segundo, cuando el día de mañana formen familias, aunque digan ahorita no, pues no está en mi pensamiento tener una familia, pero van a llegar a esa edad y van a formar familias. ¿Cómo van a interaccionarse con sus hijos y con su entorno? En tercer lugar, seguirse preparando les va a ofrecer una mejor plataforma de ingresos, por un lado, pero no todo es monetario, también les va a ofrecer un mejor nivel de vida. También es importante que ellos visualicen que a mayor preparación van a tener una mejor interacción con el mundo, van a tener oportunidad de viajar, van a tener oportunidad de, vuelvo a repetir, de hacer nichos de negocio, de conocer otras culturas. Y yo, por ejemplo, acá a los jóvenes les digo, muchachos, ahorita están en edad de hacer algo que yo le llamo acá, hagan un proyecto de vida. Es decir, terminen una carrera en primer lugar, es que todo, después que nada, terminen una carrera y aparte termínenla con título. Es decir, no se queden nada más ya en la pasantía, ya la pasantía actualmente no vale. ¿Sí? Terminen una carrera con título, saquen su cédula profesional. Bueno, ya que tienen eso, hagan un proyecto de vida. ¿Cómo te ves de aquí a 3 o 4 años? Un mejor trabajo, un mejor empleo, un mejor carro, una casa, te quieres ir de viaje. Acá promovemos mucho los intercambios estudiantiles, que se vayan a Canadá, que se vayan, por ejemplo, en Canadá, en Toronto, en Quebec, que se vayan a Estados Unidos, que se vayan a Argentina, porque el salir te va a dar una mejor visión del mundo. Vas a conocer, sí, te vas a pasear, sí, vas a tener contacto con las personas, sí, pero también vas a aprender otras formas de ver la vida, de resolver los problemas, de atender los retos tecnológicos o los retos culturales o los retos económicos que te va a presentar la vida. Entonces, esa es una importante motivación. Y la otra es que evidentemente en este proyecto de vida, ustedes visualicen que vayan creciendo, que vayan creciendo. Entonces aprendan, si pueden, de entrada, un segundo idioma, que es el inglés, ya es necesario. Pero si pueden, también estudien francés, ¿sí? Y si van a irse, acá tenemos tanto maestros como algunos maestros y algunos alumnos que ya están yendo a intercambios culturales a China, están yendo a intercambios culturales a Japón. Entonces, aprendan otros idiomas, tienen la oportunidad, italiano, francés, portugués, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que a diferencia de la generación en la que yo crecí, me desarrollé, donde llegaba uno, el top de la vida era terminar una licenciatura, preferentemente con título, actualmente se da uno cuenta que eso ya no es así. Uno necesita ya seguir creciendo, necesita uno cada vez tener más y mejores herramientas en todos los sentidos y evidentemente la única forma de obtener eso es a través del estudio, es a través de la capacitación. Ahora, ustedes los jóvenes tienen herramientas que nosotros no teníamos. Antes, por ejemplo, las maestrías eran forzosamente presenciales. Ahora ya las maestrías son virtuales. Yo puedo tomar una maestría a distancia de cualquier universidad, tanto de aquí como de cualquier parte del mundo. Ya no necesito estar en el aula físicamente. Los precios de las maestrías, aunque siguen siendo sí elevados, pero actualmente ya están muy accesibles. A través de todas las plataformas y redes sociales ya tenemos acceso a toda la información a nivel mundial. Hablando de la cuestión de la maestría en fe y religiones, pues nos hacían los maestros irnos a las fuentes de origen, o sea, buscar la información ya no tradicional, ya no es a través de googlear las cosas, sino ahora ya tiene uno que irse y adquirir los libros, comprar los libros, de alguna manera inscribirte, pagar acceso a alguna plataforma de libros, la que sea, si Scribd o la que quieras, sin hacer comercial de ninguna en específico, pero tienes que adquirir material virtual y tienes que embeberte y tienes que sumergirte. No sé si esto sea correcto lo que voy a decir, pero a veces nos hacían leer
de 3 a 4 mil páginas por semana en la maestría en fe y religiones. Y evidentemente tienes un reto ya también de capacidad de organización, de capacidad de absorción pero tienes también las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces ahora ya utilizando mapas conceptuales, utilizando diagramas de flujo para las ingenierías, utilizando las herramientas que tienen ahora en arquitectura, pues tantas cosas que actualmente ya se tienen, el AutoCAD y otras herramientas que se tienen, pues de alguna manera ya puedes hacer maravillas en todas las cosas, ¿no? Ahora ya a través del GPT, el chat, pues puedes crear realidades virtuales muy buenas o muy ficticias, según tú quieras de alguna manera desarrollar o quieras hacer. Entonces son cosas que ya tienes acceso o tienen acceso a los jóvenes, donde ya no tienes límites. El único límite es tu imaginación y el único límite es tu persona. En otras palabras, los límites te los pones tú, muchacho. Entonces, ya no te limites, ¿no? O sea, de alguna manera está el mundo servido en bandeja para que lo puedas beber. La Copa del Mundo está ahí disponible ya actualmente para todos. En primer lugar, van a desarrollar gente de bien, personas de bien. Yo creo que en la medida en que a los jóvenes, a la juventud, a los muchachos los conminemos más a estudiar y prepararse, va a haber menos de todo lo malo en el mundo, va a haber menos, creo yo, violencia, va a haber mejor igualdad, va a haber más justicia, va a haber menos eh, jóvenes entregados a los vicios, drogas, alcohol, tabaquismo, etcétera. Y creo que esto a la larga, por un lado, les va a dar un mejor nivel de vida y una mejor salud. Eso es por un lado. Por otro lado, van a tener familias más, más felices, con una mejor proyección de vida, donde no vamos a estar de alguna manera creando generaciones que den lástima, sino van a poder de alguna manera ayudar a sus muchachos a ser personas de bien y en la sociedad. Y creo que las sociedades se pueden ir desarrollando mejor en su conjunto en la medida en que los alumnos y los muchachos vayan teniendo más acceso a estudiar. Lo que hay que hacer es motivarlos, no desmotivarlos. Lo que hay que hacer es también ser creativos. ¿En qué sentido? Pues sé que para muchos padres a veces una colegiatura es difícil, pero vuelvo a lo mismo. Actualmente ya hay tantas oportunidades de estudiar en diferentes lados que pues no se limiten, ¿no? Antiguamente, mucho del perfil era ir a las universidades e instituciones públicas. Desde luego siempre han sido y serán las mejores. La UNAM, el Politécnico, siempre la Universidad Metropolitana, siempre serán las mejores. Y luego están las universidades, evidentemente, de élite, ¿no? Está el TEC de Monterrey, está la La Salle, la Ibero, etcétera, etcétera. Pero actualmente también ya hay universidades quizás más pequeñas, no de tanto renombre, que te ofrecen lo mismo. Y muchas veces la calidad de un profesionista o de un alumno no es directamente proporcional, si pudiera establecer una ecuación, a la universidad donde estudian. Muchas veces es el alumno el que va a ser el buen profesionista por el desempeño que tenga tanto en su vida estudiantil como en su vida profesional. Muchas veces aquel alumno que nosotros veíamos que iba de 6 a 7, pues resulta que llega a la industria, es el genio, ¿no? Y es el que desarrolla o hace nuevos desarrollos tecnológicos y viene a descubrir cosas que el de 10 no podía hacer. No estoy motivando con eso que lleven 6 y 7, ¿no? Evidentemente traten de tener siempre grados de excelencia académica, pero nos llevamos sorpresas a veces con ciertos alumnos. Y yo lo puedo ver en mi vida docente, ¿no? Hay alumnos que lo dejan a uno sorprendido. Entonces, motívenlos, que los motiven, que los ayuden, que los impulsen y que luchen por ellos, ¿no? Y busquen alguna plataforma para sacarlos adelante. Vamos a crear para México mejores profesionistas, mejores personas, mejores individuos. México está dentro del grupo del G20. Después del G7, el siguiente grupo, hablando económicamente, es el G20. Entonces, se requieren, evidentemente, que México esté a la altura del G20. El G20 es, a ver, voy a explicar, sí, los países están ordenados a nivel mundial por nivel económico. Los que toman todas las decisiones, no solamente económicas, sino también políticas,
en materia de educación, en materia de salud, es un grupo que se llama el G7. En el G7 está Estados Unidos, está Canadá por parte de América, está Alemania, está Francia, está Inglaterra, está Italia. Esos 4 países están por parte de Europa y está Japón en el G7. Antiguamente estaba Rusia, China y la India, pero los hicieron a un lado y nada más se quedó el G7. Después del G7 se formó el G20 y México pertenece al grupo del G20, en donde las decisiones que toma el G7, de alguna manera, el siguiente nivel de países económicamente y los demás rubros, los tiene que seguir el G20. Entonces, México, al estar incrustado en el G20, requiere cada vez mejores profesionistas, mejores muchachos, y entonces nosotros podemos aportar eso en la medida en que vayamos preparando y capacitando. ¿Qué aporto yo tanto como maestro, así como pastor? Las dos cosas, ¿no? ¿Qué aporto yo? Evidentemente, mejores individuos a nuestro país, a nuestra sociedad, más preparados, más capacitados, con mayor visión, con mejor visión. Evidentemente, mejores ciudadanos, más responsables, más activos, más visionarios, incluso para diferentes proyectos, sea en el ámbito económico, en el ámbito religioso, en el ámbito político, mejores individuos. Eso es lo que aportamos nosotros actualmente. Podemos exportar mejores personas que vayan a ser utilizadas o que pueden ser mejor, no utilizadas, perdón, corrijo la expresión, que puedan aportar y puedan emplearse en otros países. Desde luego México tiene siempre la perspectiva de mandar gente al mundo, pero nos quedamos únicamente en el campo deportivo y mayormente qué es lo que manda México al exterior y qué es lo que se hace la connotación, pues si no son futbolistas, son artistas. Pero no solamente México se compone de futbolistas o artistas, somos un país ya de 130 millones de personas y tenemos mucho que dar al mundo en muchos ámbitos. Por ejemplo, en alguna ocasión, rápidamente una anécdota muy rápida, vinieron, instalaron una máquina alemana en una empresa donde yo trabajaba, una empacadora de carnes frías. La máquina funcionó un tiempo, se quemó la computadora, se quemó el cerebro que tenía la máquina y en aquel entonces costaba $1,000,000. Lo desmontaron, se lo llevaron, lo volvieron a traer, lo volvieron a instalar, trabajó 15 días, se vuelve a quemar otra vez el cerebro de la máquina. 3 veces, 4 veces se hizo así. De alguna manera, ya hasta que los norteamericanos, que eran los representantes de esa máquina, entonces se acercaron a mí, me preguntaron, oye, ingeniero, ¿por qué crees que está fallando y se está pasando lo que está pasando? Imagínense, no solamente era que se quemaba el cerebro de la máquina, se le llama PLC, el PLC de la máquina se quemaba, no solamente por el costo, sino en lo que lo llevaban, lo reparaban, lo traían, teníamos parada la producción. Dije, es que es muy sencillo, no han cambiado ustedes la densidad de la pasta que se está metiendo. Entonces, la pasta nosotros comemos acá por nuestra cultura económica, pues hacemos jamones económicos que llevan mucho grado de rendimiento. Entonces, pues son una fórmula más líquida, se está entrando la unidad hasta quemando. Adecúen eso y se van a acabar los problemas. Entonces, no sabíamos, es que en Estados Unidos hacemos productos, allá tienen mayor poder adquisitivo, pues hacían productos más finos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Pues la ventaja es que ellos tienen para pagarlo, nosotros quizás por nuestra economía no. Entonces, ¿qué aporté yo al mundo? Aprendieron algo de un mexicano, que al país que vayan tienen que adecuar sus fórmulas de acuerdo a las necesidades económicas y culturales del país en donde están. Entonces, pues me gané en aquel entonces un grado de reconocimiento. Esto fue en el año de 1992. Entonces, ahí los mexicanos tenemos mucha capacidad de ingenio para hacer muchas cosas. La vida es todos los días de la vida son un reto. Todos los días de la vida, en todos los sentidos. Un reto laboral, un reto incluso hasta de salud, un reto evidentemente familiar. Y
Creo que en la medida en que preparemos mejor a nuestros jóvenes, vamos a poder afrontar mejor los retos que se nos presenten cada día. Vamos a aportar soluciones, no solamente para los nuestros, sino para el mundo entero. Muchas cosas que también nosotros hacemos aquí en México, actualmente en otros países, se las han llevado, las han copiado y las están produciendo en otras partes. Caso muy concreto, por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos una planta de procesamiento de cerdo, siendo Yucatán el estado porcícola más importante de aquí de México. Los chinos vinieron, instalaron o hicieron un contrato de convenio comercial con la planta, después posteriormente vieron la tecnología y ya la implementaron ellos allá. Entonces, tenemos mucho que aportar. Capaciten a sus muchachos, ayúdenles. Y no solamente les siembren la idea de que van a trabajar nada más aquí en México. Estamos en un mundo globalizado. Las oportunidades de vida y de trabajo y de desarrollo en todos los ámbitos están también no solamente en México, en todas las partes del mundo.